Muy buenos días, este es el grupo número 7, está conformado por Marlene Aquino, Mercedes Francisco Peralta, Marlene Bustamante y su servidora Yaneiri Checo. Y estaremos hablando sobre el capítulo 8 que trata sobre el desarrollo psicosocial en la niñez temprana. Y estaré iniciando con la primera parte de este capítulo, hablando sobre el autoconcepto y el desarrollo cognitivo. El autoconcepto es la imagen total de nuestros rasgos y capacidades. Es una construcción cognitiva en un sistema de representaciones descriptivas y evaluativas acerca del yo, que determinan la manera en que nos sentimos con nosotros mismos y guían nuestras acciones. El sentido del yo también tiene un aspecto social, donde los niños incorporan su autoimagen, su comprensión cada vez más como la ven los demás. El autoconcepto comienza a establecerse en los niños pequeños a medida que desarrollan su conciencia de sí mismo. Se hace más claro conforme la persona que adquiere capacidades cognitivas y afronta las tareas del desarrollo de la niñez, luego de la adolescencia hasta llegar a la adultez. También vemos cambios en la autodefinición de la transmisión de los 5 a los 7 años, donde la autodefinición de los niños es la manera en que ellos se describen a sí mismos, y esto por lo general cambia entre los 5 y los 7 años, lo que refleja el desarrollo del autoconcepto. Un ejemplo tenemos de Johnson sobre un niño, lo cual se describe, y él empieza diciendo: me llamo Johnson y vivo en una casa grande con mi mamá, mi papá y mi hermana Lisa. Tengo un gatico que es naranja y una televisión en mi cuarto, me gusta la pizza y mi maestra es buena. Puedo contar hasta 100, quiero a mi perro Skipper, puedo subir lo más alto de las trepadoras, estoy contento. También dice: tengo el pelo castaño y voy al preescolar, soy muy fuerte, puedo levantar esta silla. La forma en que Johnson describe estas características que describe este niño, sobre todo habla acerca de las conductas observables concretas y de sus características externas, como son los rasgos físicos de preferencias, posesiones y los miembros de su familia. También menciona habilidades particulares como correr, trepar, que son más generales que ser atlético. Las descripciones que hace de sí mismo son ilusionantemente positivas, que no sería lo mismo, sino que hasta los 7 años, cuando se describa en términos de rasgos generalizados como popular, listo o tonto, y que pueda reconocer o experimentar emociones contradictorias al mismo tiempo para mantener su autoconcepto positivo. ¿Qué cambios específicos ocurren durante esta transmisión de los 5 a los 7 años? Un análisis neopiagetiano sostiene que esta transmisión se lleva a cabo en 3 pasos. A los 4 años, Johnson se encuentra en el primer paso, que es las representaciones simples, donde en esta etapa es el desarrollo de la autodefinición, en la cual los niños se describen en términos de características individuales no relacionadas de todo o nada. O sea, donde no puede reconocer su yo real, la persona que es en realidad, que no es lo mismo que su yo ideal, que es la persona que le gustaría ser. Alrededor de los 5 o 6 años, Johnson avanza a la segunda fase, que son los mapeos representacionales, donde empieza a hacer conexiones lógicas entre un aspecto de sí mismo y de otro, donde en esa segunda etapa también está la autodefinición, que es en la cual el niño hace conexiones lógicas entre los aspectos del yo, pero que todavía los considera en términos de todo o nada. Y está el tercer paso, que es cuando los niños empiezan a integrar rasgos específicos del yo en un concepto multidimensional general, a medida que disminuye el pensamiento de todo o nada. También tenemos lo que es la autoestima, que es la parte evaluativa del autoconcepto, que es el juicio que hacen los niños acerca de su valor general. La autoestima se basa en la capacidad cognitiva de los niños, cada vez mayor,
para describirse o definirse a sí mismos. Entre los cambios en el desarrollo de la autoestima tenemos que la autoestima de los niños no se basa necesariamente en la realidad. Tienden a aceptar los juicios de los adultos, por lo que en general les proporciona realimentación, sea positiva o crítica, por lo cual pueden sobreestimar sus capacidades, igual que el autoconcepto general, donde la autoestima en la niñez a temprana edad tiende a ser todo o nada, como por ejemplo, soy bueno o soy malo. Hacia la niñez se adquiere mayor realismo a medida que las evaluaciones personales de competencias basadas en la internalización de los estándares sociales y de los padres empiezan a dar forma y a mantener su autovalía. Tenemos lo que es la autoestima contingente, que es cuando la autoestima es alta en un niño, se mantiene motivado para conseguir lo que desea. Pero cuando es contingente al éxito, los niños pueden ver el fracaso o las críticas como una censura a su valor y sentirse incapaces de hacer las cosas mejores. Los niños cuya autoestima depende del éxito tienden a fracasar fácilmente, a menudo que atribuyen al mal desempeño o al rechazo social las deficiencias de su personalidad que creen que no pueden cambiar, en lugar de intentar otras maneras para obtener aprobación, repitentes o simplemente se rinden. Dentro de la comprensión y regulación de las emociones, los niños pueden interpretar sus emociones mejor de lo que piensan. Las investigaciones recientes sugieren que los niños incluso de 6 años pueden identificar entre una sonrisa verdadera y una sonrisa fingida. Dentro de la comprensión de emociones contradictorias, una razón para la confusión de los niños pequeños es que ellos no comprenden que pueden experimentar las emociones contrarias simultáneamente. Las diferencias individuales entre la comprensión de las emociones contradictorias son evidentes a los 3 años. En un estudio longitudinal, los niños de 3 años que podían identificar si una cara parecía contento o triste y decir cómo se sentía, si estaba feliz, si estaba triste, si estaba irritada, si presentaba miedo. Al final, podrían explicar mejor las emociones conflictivas. Por ejemplo, puede ser de un personaje de un cuento. Dentro de la comprensión de las emociones dirigidas hacia el yo, como la culpa, la vergüenza, el orgullo, se desarrollan al final del 3er año, una vez que ya los niños hayan adquirido conciencia de sí mismos y aceptan las normas de las conductas establecidas por sus padres. La iniciativa frente a la culpa, establecida por Erickson, es la 3ª etapa del desarrollo psicosocial, donde los niños equilibran el impulso por perseguir sus metas con las reservas de cómo hacerlo. Este conflicto marca una división entre 2 partes de la personalidad, aquella en la que se sigue siendo un niño lleno de deseo de intentar cosas nuevas y probar diferentes competencias, y la parte que se está convirtiendo en adulto, donde se examina de manera constante lo adecuado de sus motivos y acciones. Los niños que aprenden cómo regular esas pulsiones contrarias desarrollan la virtud del propósito, el valor de prever y perseguir sus metas sin exhibirse demasiado por la culpa o el temor al castigo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Mercedes Francisco y soy integrante del grupo 7. Mi tema a tratar es el juego, el trabajo de la niñez temprana. El juego genera beneficios físicos, cognitivos y psicosociales. Los niños, cambios en los tipos de juegos que practican los niños reflejan el desarrollo cognitivo y social. De acuerdo con Smilansky, los niños progresan cognitivamente del juego funcional al juego constructivo. El juego dramático y luego los juegos formales con reglas. El juego dramático se vuelve cada vez más común durante la niñez temprana y ayuda a los niños a desarrollar habilidades sociales y cognitivas. El juego rudo también empieza en la niñez temprana. De acuerdo con Parten,
El juego incrementa su grado de socialidad durante la niñez temprana. Sin embargo, la investigación posterior descubrió que el juego no social no es necesariamente inmaduro. Los niños prefieren jugar con otros niños de su sexo y lo hacen de manera más social. Los aspectos cognitivos y sociales del juego son influidos por los ambientes que aprobados por la cultura que los adultos crean para los niños. También tenemos el juego funcional, que este juego implica movimientos repetitivos de los músculos largos. El juego constructivo este implica el uso de objetos o materiales para hacer algo. El juego dramático, este juego implica a personas o situaciones imaginarias. Se conoce también como juego de simulación, juego de fantasía o juego imaginativo. El juego formales con reglas también son juegos organizados con procedimientos y penalizaciones conocidas. Segregación por género es la tendencia a elegir compañeros de juego del mismo género que el niño. Muchas gracias. Marlene Aquino. Yo les voy a hablar sobre lo que es el género y qué tan diferentes son los bebés, varones y mujeres. Ser mujer o varón afecta la apariencia de la persona, la forma en que mueve su cuerpo y la manera en que trabaja, que cómo juega y cómo se viste, influye en la manera en que piensa y también acerca de sí mismo y acerca de lo que otros piensan de él o de ella. Todas estas características que le acabo de mencionar y algunas más se incluyen en la palabra género, lo que significa ser mujer o varón. También les voy a hablar sobre algunas diferencias de género en lactantes e infantes. Estas son pocas las diferencias mensurables entre lactantes mujeres y varones, al menos en muestra estadounidense. Los varones son un poco más largos y pesados y pueden ser ligeramente más fuertes, pero físicamente son más vulnerables desde el momento de su nacimiento. Las niñas reaccionan menos ante el estrés y tienen mayores posibilidades de sobrevivir la lactancia. Y al momento del nacimiento, el cerebro de los varones es casi un 10% más grande que el de las niñas. También les voy a hablar de cómo los padres moldean las diferencias de género. Los padres en Estados Unidos tienden a pensar que los niños y las niñas bebés son más diferentes de lo que son en realidad. En un estudio de lactante de 11 meses que estaban empezando a gatear, las madres tenían expectativas consistentemente de que sus hijos varones tuvieran éxito en descender pendientes inclinadas y estrechas de la que tenían para sus hijas. Sin embargo, al someterlo a prueba, en las pendientes, los bebés varones y mujeres mostraron niveles idénticos de desempeño. Los padres estadounidenses también empiezan a influir en las personalidades de varones y niñas a una edad muy temprana. Los padres en especial promueven la tipificación de género. Saludos, mi nombre es Marlene Bustamante. Yo le estaré hablando de la crianza y de las relaciones con los otros niños. A medida que los niños logran mayor independencia, su crianza puede convertirse en un desafío. Los padres deben lidiar con personitas que poseen mentes y voluntades independientes, pero que todavía tienen mucho que aprender acerca de las conductas que la sociedad considere deseables. En el campo del desarrollo humano, la disciplina es el método para moldear el carácter y para la enseñanza de autocontrol y la conducta aceptable.
puede ser una herramienta poderosa para lograr la socialización con la meta de desarrollar la autodisciplina. Existen formas de disciplinas como es el de reforzamiento y castigo. A veces los padres castigan a sus hijos para erradicar la conducta indeseable, pero los niños, por lo general, aprenden más cuando su buena conducta es reforzada. Y quiere decir cuando los refuerzos externos pueden ser tangibles como dulces, más tiempo de juego, o intangibles como una sonrisa, una palabra de elogio, un abrazo, mayor atención o un privilegio especial. Cualquier cosa que sea el reforzador, el niño debe verlo como una recompensa y recibirlo de manera sistemática. Después de demostrar la conducta, con el tiempo la conducta debe proporcionar un reforzador interno, la sensación de placer o algo. Sin embargo, en ocasiones es necesario el castigo, como aislamiento o negación de privilegios, o sea, negarle lo que más le gusta al niño. Eso es un castigo, no dárselo. No puede permitirse que los niños salgan corriendo. Un ejemplo, cuando van por las calles, salir a la avenida, cruzar la calle, golpear a otro niño. Eso no se le puede aceptar al niño. En dichas situaciones puede ser eficaz el castigo siempre que se aplique de manera sistemática, inmediatamente y claramente relacionada con la falta, es decir, que el castigo tiene que relacionarse inmediata y claramente con la falta que hizo, para que tomando eso en cuenta, que debe aplicarse con tranquilidad, en privado y con el propósito de suscitar conformidad, no culpa. No se le puede culpar al niño que no, tú eres el culpable, porque tú hiciste eso, es la culpa tuya. No. Se debe hablar con suavidad en algunas ocasiones para que el niño no sienta culpa. El castigo demasiado severo puede ser dañino. A los niños que son castigados con severidad y frecuencia puede resultarle difícil interpretar las acciones y las palabras de otras personas y atribuir intenciones hostiles donde no las hay. Los niños pequeños que han sido castigados con severidad pueden actuar de manera agresiva o incrementar su privacidad porque se sienten indefensos. Pueden atemorizarse. Si los padres pierden el control, a la larga tratarán de evitar al padre, lo cual debilitará la capacidad de éste para influir en su conducta. El castigo corporal es el uso de la fuerza física con la intención de causar dolor, pero no daño, para corregir o controlar la conducta. La probabilidad de recibir azotes es mayor en los niños que provienen de hogares donde existe el maltrato doméstico, físico o emocional. Las técnicas inductivas son técnicas disciplinarias diseñadas para inducir conducta deseable, empleando el sentido de razón y justicia del niño. Otras dos categorías de disciplina son la afirmación del poder y el retiro temporal del amor, es decir, como no demostrarle ese amor tanto para que el niño cambie su disciplina. La afirmación del poder son estrategias disciplinarias diseñadas para desalentar la conducta indeseable, haciendo respetar el control paterno de manera física o verbal. El retiro del amor incluye ignorar, aislar o mostrar desagrado por el niño.
En la mayoría de los casos, ninguna de ellas es tan eficaz como el razonamiento inductivo y ambas pueden ser dañinas. Existen varios estilos de crianzas. El temperamento es un factor importante, por supuesto, pero algunas investigaciones sugieren que los estilos de crianza pueden influir en la competencia de los niños para lidiar con su mundo. Existen las crianza autoritaria, que es el estilo de crianza que hace hincapié en el control de la obediencia. También la crianza autoritativa, que es el estilo de crianza que mezcla el respeto por la individualidad del niño con el esfuerzo por incluir valores sociales. El altruismo es el centro de la conducta prosocial, la actividad voluntaria con el propósito de beneficiar a otro. Ahora les voy a hablar de las relaciones con otros niños. Las relaciones con otros niños, aunque las personas más importantes en el mundo de los niños son los adultos que los cuidan o los padres, las relaciones con los hermanos y con los compañeros de juego adquieren gran importancia en la niñez temprana. Casi cada actividad, característica y tema, personalidad de esta edad, del desarrollo de género a la conducta prosocial o agresiva, implican a otros niños. Es decir, las relaciones entre hermanos, que es que cuando hay hermanos que están jugando, tienen un juguete y uno dice, es mío, el otro dice, no, es mío, y ya ahí comienza una controversia de que están jugando, entonces uno quiere el juguete del otro y dice que es mío, y el otro dice, no, porque yo lo tengo primero, yo lo tenía primero, yo estaba jugando primero, y ya ahí por eso ahí se crea una controversia en las relaciones entre hermanos. A pesar de la frecuencia del conflicto, la rivalidad entre hermanos no es el patrón principal entre ellos al inicio de la vida. El afecto, el interés y la compañía y la influencia también son comunes en esas relaciones. Los hermanos menores son más propensos a correr riesgo que los hermanos mayores. También hablamos sobre el hijo único, que es el conocido estereotipo de los hijos únicos. Afirma que son malcriados, que son egoístas, solitarios, inadaptados, que no les gusta relacionarse con más niños, más gente. Un análisis de 115 estudios contradice ese estereotipo. En logros ocupacionales y educativos, así como inteligencia verbal, el desempeño de los hijos únicos es ligeramente mejor que el de los niños con hermanos. Además, suelen tener mayor motivación de logro y una autoestima algo más alta. Compañeros de juegos y amigos. La amistad se forma a medida que la gente se desarrolla. Los niños pequeños juegan al lado o cerca uno del otro, pero solo empiezan a tener amigos a los 3 años. Los niños pequeños aprenden a llevarse bien con otros por medio de la amistad e interacciones con compañeros casuales de juego. Entienden que para tener amigos hay que ser un amigo. Aprenden valores morales y normas de los roles de género y además practican roles de adultos, o sea, con el juego. A los niños en edad de preescolar, por lo regular, les gusta jugar con niños del mismo sexo y de su misma edad, o sea, que estén de su mismo tamaño. Los que tienen experiencia positiva frecuentes entre sí tienen más probabilidad de hacerse amigos. Los rasgos que los niños tienen pequeños buscan en un compañero de juego son similares a lo que buscan en un amigo.
Los alumnos de preescolar y jardín de niños que son queridos y calificados por los padres y maestros como socialmente competentes, por lo general manejan bien la irritación, evitan los insultos y las amenazas, y los niños menos queridos tienden a devolver el golpe o acusar a otros. Las relaciones con los compañeros adquieren todavía mayor importancia durante la niñez media. Hasta aquí mi parte. Gracias.